Tenemos el consejo médico. Sí, exactamente, estamos en contacto con el doctor Alberto Alves de Lima. Él es cardiólogo, nos va a ayudar justamente a tomar las prevenciones del caso. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿qué recomendaciones daría usted para un día como hoy y que además sabemos que van a ser en lo sucesivo iguales, ¿no? Mañana, pasado. Perfecto. Primero definir mínimamente qué es el golpe de calor. Y el golpe de calor tiene que ver lo mismo que le pasa a un auto cuando está en esos días con mucho tráfico y no puede avanzar. Y los sistemas de refrigeración no son capaces de mantener la temperatura del motor y es que levanta la temperatura del radiador y muchas veces, en algunos casos, se puede romper alguna manguera del sistema de refrigeración. Y el cuerpo, de alguna manera, ocurre algo parecido, es decir, el cuerpo necesita mantener una temperatura, aquella que sabemos que medimos con el termómetro de 36,6. Sí. Cuando hay mucho calor afuera es el cuerpo que tiene que trabajar mucho para eliminar calor y poder mantenerse esa temperatura. Cuando esa temperatura de afuera es tan intensa, el cuerpo pierde esa capacidad y empieza a aumentar temperatura por la misma situación climática y eso puede llevar a consecuencias sumamente graves. Dos poblaciones primariamente vulnerables, los más chicos y aquellos que tienen más dificultad en el control de lo que podemos llamar el termostato. Recomendaciones para todos: no exponerse a estas temperaturas en forma abierta y franca, no hacer actividad física durante estos momentos, hidratarse, tomar mucho líquido, no necesariamente ni siquiera bebidas especiales, tomen agua de la canilla en abundancia para poder mantenernos hidratados, comer liviano, basar la alimentación en base a frutas y verduras y estar en ambientes ventilados. Justamente usted hablaba de dos grupos de riesgo en cuanto a niños y gente adulta. ¿Ellos tienen algún tipo de dificultad también como para darse cuenta, para sentir, por ejemplo, sed o para darse cuenta que hace calor? Digamos, por ahí están excesivamente vestidos. Hay que estar atentos a este tipo de situaciones, quienes rodean a estas personas. Por supuesto, el tema del cuidado y la gente que está como tutoreando y supervisando a esas personas es clave. Inclusive algunas mamás que tienen tendencia a abrigar a los... Claro. Excesiva. Y también puede pasar con la gente mayor, que por diferentes sensaciones y dificultades de percepción, o a veces por dificultad, por el lugar donde se encuentran, no tienen capacidades de liberarse de la ropa y exponerse en lugares con menor temperatura. Así que creo que esto es clave, ¿no? Las sensaciones que tienen que ver con el inicio de este cuadro de golpe de calor, que es una situación ya extrema, pero los estadios previos, que uno empieza a tener esa sensación de sofocación, simplemente tiene que ver con una transpiración abundante que va a ir incrementándose hasta una sensación de mareos e inestabilidad, que es donde tenemos que estar en máxima alerta. Doctor, ¿puede darse el caso de que una persona esté perdiendo mucho líquido y no tenga la sensación de sed, la necesidad de tomar líquido y por lo tanto descuida esa parte? Es decir, ¿tiene que obligarse esa persona entonces a sí misma a ingerir el líquido? Yo creo que hablando de esas personas diría que hay muchas personas que hablábamos de mayores que además están con tratamientos para, por ejemplo, la hipertensión arterial o para insuficiencia cardíaca, que en ese grupo de personas el tratamiento es con diuréticos, que son remedios que promueven, facilitan la pérdida de líquido. Así que tal vez en la gente mayor y sobre todo aquellos bajo tratamiento con diuréticos tienen que tener especial cuidado. Con respecto a lo que me comentaba antes, en general, situación y tomar una cantidad de líquido razonable, con 1,5 litros, 2 litros a lo largo del día, en forma espaciada, uno se mantiene perfectamente hidratado y evita el riesgo de este tipo de complicaciones. Perdón, sí. Quería preguntarle, porque con esta comparación que usted hizo con el motor del auto, ¿qué le causa al cuerpo exactamente si uno no toma esas previsiones? ¿Qué secuelas, qué situación podemos afrontar? No sé si no perdimos al doctor allí con la cámara. ¿Nos escucha? No, sí, ahí está. Yo lo escucho. Que la relación este es un ejemplo, un modelo. En el organismo, cuando la temperatura aumenta,
los procesos metabólicos, el funcionamiento general del organismo, a nivel de todos los organismos, donde uno de los elementos o los órganos más afectados tiene que ver con el sistema nervioso y empieza a haber estados de somnolencia y alteración del estado de conciencia. Pero tiene que ver con que al aumentar la temperatura corporal, al cual el organismo no está preparado, se empiezan a desorganizar sus procesos, lo que llamamos procesos metabólicos o procesos de vida normales o procesos de trabajo normales de las células. Clarísimo, doctor Alberto Alves de Lima, muchísimas gracias por las recomendaciones y la explicación. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la posibilidad de comentarlo esto por el programa de ustedes. Vamos a más consejos. Consumir alimentos frescos como frutas y verduras, pero también lavarlas muy bien, ¿eh? Cuidado porque a veces provocan en los chicos sobre todo algún problemita en el estómago y termina siendo peor el remedio que la enfermedad con las frutas y verduras, ¿no? Exactamente, evitar las bebidas alcohólicas muy dulces y las infusiones calientes. Otro tema que es el de la ropa, usar ropa suelta de materiales livianos y de colores claros. Y además tomar líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre, protegerse del sol y decía el médico recién concretamente no hacer actividad deportiva, por ejemplo, sobre todo en los horarios o en los momentos donde el calor es tan agobiante.